Para buscar esta forma más simple de la matriz de un operador, en el caso en el cual no podemos conformar o completar una base solamente con los vectores propios, es necesario ampliar el concepto de vector propio. Entonces, veamos desde otro punto de vista el concepto de valor propio. Hemos visto nosotros lo siguiente, de que las soluciones de la ecuación característica se denominan números característicos, y hemos diferenciado números característicos de vector de valor propio, porque no todo número característico es vector propio. Esta nos va a permitir a nosotros ampliar el concepto de valor de vector propio a un concepto más amplio, que es el de vector característico, y vamos a verlo de qué forma se logra esto. Entonces, recordemos, en primer lugar, disculpen, el concepto no de valor propio, sino el concepto de vector propio, es lo que estamos nosotros redefiniendo. En primer lugar, recordemos qué significa vector propio. Un vector propio del operador phi es aquel vector que se transforma según la siguiente ley. La siguiente fórmula. X phi es igual a lambda X. Eso es el concepto de valor propio. Bien, reescribamos esta expresión. Reescribamos la expresión que acabamos de dar. La vamos a reescribir de la siguiente manera. X sobre X actúa el operador phi menos lambda por el operador identidad, y esto es igual a 0. Jóvenes, lo que hemos hecho es lo siguiente: X phi es igual a lambda, operador identidad X, entonces X phi menos lambda, operador identidad phi, es igual a 0, y de aquí tenemos la expresión que está arriba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esta operación nos está dando el conjunto de todos los vectores que al ser transformados por este operador nos dan 0. ¿Está bien? Entonces, esta expresión define al núcleo del operador phi menos lambda epsilon. Entonces son el conjunto de todos los vectores que al aplicarle este operador nos da 0. Significa que un vector propio es un vector que pertenece al núcleo de este operador. Bien, entonces vamos a colocarlo aquí. El núcleo del operador phi menos lambda epsilon es igual al conjunto de todos los vectores X, tales que X, cuando sobre él actúa este operador, nos da 0. A este núcleo le voy a llamar N1 lambda.
Entonces, a este vector, el vector que pertenece al núcleo de este subespacio, porque todo núcleo es un subespacio, se le denomina vector característico de primer orden. ¿Eso qué significa? Que todo vector propio de este operador es un vector característico de primer orden. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Vector propio. Un vector propio es un vector característico de primer orden. Vector característico de primer orden. Muy bien, entonces vamos a ampliar este concepto. Vamos a ampliar este concepto. Veamos, vamos con una definición. Definición 1. El vector X se denomina vector característico. Jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Jóvenes. Jóvenes, disculpen, creo que se me había cortado la comunicación. Veamos, jóvenes, la siguiente definición. El vector X se denomina vector característico de segundo orden si el vector, aquí tenemos y igual a x, phi menos lambda epsilon, es un vector característico de primer orden. Es decir, si Y es un vector propio. ¿No me están escuchando, jóvenes?
Disculpen, no me había dado cuenta. Bien. A ver. Retomemos brevemente. Entonces, nosotros tenemos el problema de valor propio. Lo reescribimos de esta forma. Y nosotros vemos de que esta ecuación nos define el núcleo de un operador, de este operador. A todo vector que pertenece al núcleo de este operador le llamamos vector característico de primer orden. Por lo tanto, dado que este operador viene de el problema de valor propio, entonces todo vector característico de primer orden es un vector propio. Ampliamos la definición. Nosotros tenemos de que X le vamos a decir que es un vector característico de segundo orden si el vector Y que se halla según esta expresión es un vector característico de primer orden, es decir, Y es un vector propio. Entonces, de acuerdo a la definición, nosotros vamos a tener lo siguiente. Y, como es vector propio, es no trivial. Y, cuando sobre él actúa el operador phi menos lambda e, es igual a 0. Esto significa que es un vector propio. Luego, nosotros vamos a tener de que esto se cumple si el Y, reemplazo su valor, X, phi menos lambda epsilon, es diferente de 0. Significa X no es vector característico de primer orden. No es vector característico de primer orden. Y vamos a tener que X satisface la ecuación X, phi menos lambda operador identidad al cuadrado igual a 0. Significa que los vectores característicos de segundo orden, X, pertenecen al núcleo de este operador. ¿Está bien? Pertenecen al núcleo de este operador. Y de forma análoga, como lo hemos visto anteriormente, nosotros tenemos que el núcleo del operador phi menos lambda epsilon al cuadrado es igual al conjunto de todos los vectores X, tales que X, al ser operado por este operador, nos da 0. Nos da el vector nulo. Y a este núcleo nosotros le llamamos n lambda porque depende del mismo valor propio, pero aquí vamos a tener 2. Bien, entonces, este conjunto, este subespacio n2 lambda, va a contener, en primer lugar, al vector nulo. El vector nulo satisface esta ecuación. En segundo lugar, a todos los vectores propios, porque los vectores propios también satisfacen esta ecuación. Y en tercer lugar, va a tener los vectores característicos de segundo orden. Es decir, este subespacio contiene al vector nulo, los vectores característicos de primer orden y los vectores característicos de segundo orden. Si este X, sobre este X actúa el operador phi, me estoy refiriendo al vector característico de segundo orden. Nosotros vamos a tener de que esto es idéntico a X, y aquí tenemos phi menos lambda epsilon más lambda X. ¿Está bien?
Entonces, esto nos está demostrando la invarianza del subespacio n2 lambda con respecto a este operador. ¿Qué significa? De que cuando sobre un vector de este subespacio actúa el vector lambda, voy a obtener algo que es múltiplo del mismo vector lambda. En primer lugar, ¿está bien? Esto es un vector propio y esto también. Por lo tanto, algo que aquí queda claro es lo siguiente, de que el espacio vacío, ¿está bien? El conjunto vacío está incluido en primer lugar en este núcleo y en segundo lugar en este otro núcleo. Entonces, de esta forma, jóvenes, nosotros ampliamos el concepto de vector propio. El vector propio es un vector característico de segundo orden y hemos definido un vector característico, o sea, de segundo orden. ¿Está bien? Vamos a generalizar aún más esta definición. Definición 2. El vector X se denomina vector característico de orden K, si el vector Y, que es igual al vector X sobre el cual se le ha aplicado el operador phi menos lambda epsilon K menos 1 veces. Entonces, si este vector Y es un vector característico de primer orden, es decir, si el vector Y es un vector propio y Y se obtiene a partir de X por medio de esta expresión, entonces los vectores X se denominan vectores característicos de orden K. Bien, de la definición nosotros tenemos lo siguiente, de que Y, al ser vector propio, es un vector que es no nulo. Tenemos adicionalmente de que Y, al ser vector propio, cuando sobre él actúa este operador, nos da el vector nulo. Esto viene de la definición de vector propio. ¿Está claro? Eso viene de la definición de vector propio. Bien, entonces, a continuación nosotros lo que hacemos es lo siguiente, igual como en el caso anterior, vamos a decir, llevándolo al X. X, o sea, el Y es igual a X sobre el cual actúa este operador, y esto tiene que ser diferente de 0. Y vamos a tener que si sobre el Y actúa este operador, es vector propio, entonces tengo X, phi menos lambda, operador identidad, a la K. Esto es igual al vector nulo. Muy bien, entonces esta es operacionalmente la forma en que definimos estos vectores característicos de orden K. Esta es la definición, pero esta es la operación sin necesidad de mencionar este Y, que es un vector, digámoslo así, auxiliar en la definición.
de nuevo, nosotros vemos de que X es el núcleo de este operador. ¿Está bien? Entonces decimos, un vector característico de orden K se hace 0 o se vuelve un vector nulo si sobre él actúa el operador, aquí tenemos phi menos lambda, operador identidad, pero actúa K veces. K veces. Muy bien, entonces, por analogía, nosotros tenemos lo siguiente, de que el núcleo de phi menos lambda, operador identidad, a la K, esto es igual al conjunto de todos los vectores X, tales que X, phi menos lambda, operador identidad a la K, nos da el vector nulo. Y esto es igual a un nk de lambda. De la misma forma que hemos visto anteriormente, tenemos de que este subespacio K lambda, ¿qué es lo que contiene? O sea, ¿qué es lo que está contenido acá? En primer lugar, al ser un núcleo, el vector nulo. ¿Está bien? Después, todos los vectores propios del operador phi. Todos los vectores propios del operador phi también están contenidos acá. Y aquí es importante, relativos al valor propio lambda. Es decir, si este vector valor propio tiene cierta multiplicidad, digamos 4, aquí tenemos todos los vectores propios relativos a este mismo valor propio. Pueden ser los 4, como pueden ser 3, 2 o 1. ¿Está claro? Eso va a depender del rango de la matriz de este operador. Entonces, adicionalmente, ¿qué es lo que tiene? Contiene a todos los vectores característicos hasta los de orden K, es decir, todos los vectores característicos de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, hasta el orden K. Hasta el orden K. Bien. Vamos a ver, aquí yo creo que aquí mismo lo hacemos, esto lo reduzco un poquito, para darnos espacio. Y una característica más de esto. A partir de la siguiente identidad, la identidad aquí tenemos x phi, esto es idéntico, como lo hemos visto hace un momento, x phi menos lambda epsilon más lambda x, obtenemos y vamos a tener lo siguiente, x phi, y aquí vamos a tener phi menos lambda epsilon k. Esto es idéntico, voy a aplicarlo a esto, estoy aplicando este lado, ahora lo aplico a este lado que está acá. Vamos a tener x phi menos lambda epsilon a la k más 1 más lambda x phi menos
lambda epsilon k. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Esto, por definición, es igual a 0. Si este es igual a 0, esto también es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. ¿Está claro? Significa que todos los vectores de esta forma, ¿está bien? Es decir, todos los vectores que son imágenes de este operador phi, cuando yo los opero sobre esto, me da 0. Por lo tanto, pertenecen al núcleo. Significa de que esto pertenece a nk lambda. A lo que me refiero que pertenece son estos vectores, pertenecen a nk lambda. ¿Está bien? Entonces vamos a ponerlo así. Por lo tanto, eso nos demuestra de que este es un subespacio invariante con respecto al operador phi, porque cualquier vector x que pertenece acá, porque hemos usado esta definición aquí, entonces también pertenece a este subespacio.